Buenas noches a los participantes, un agradecimiento a los organizadores por darme la oportunidad de llegar a ustedes y sin más, comenzamos. Comencemos, el tema que me han encargado es dar a conocer un estudio que se hizo con el uso de eh, las técnicas de inmunocromatografía. Eh, Conflicto de intereses. Los objetivos, vamos a ver rápidamente, muy rápidamente, lo que son mecanismos de resistencia, beta-lactamasas, mecanismos de detección, formas de detección, y nos vamos a detener en lo que es inmunocromatografía. La resistencia de las bacterias, principalmente gram negativos, ¿no? La inactivación del antibiótico, eh, la, la modificación del sitio blanco, eh, la reducción de la acumulación, ¿no? Ya sea por disminución del ingreso o el aumento del eflujo, y un mecanismo que no se, o que se está empezando a ver, a tratar y estudiar es la persistencia, ¿no? La formación de biofilms. En este caso, la parte de antimicrobial, anti-inactivation, es lo que nos va a ver, nos va a motivar esta reunión del día de hoy. Esto es para hacerles notar que todo cambio, todo fenotipo que observamos en el laboratorio de resistencia tiene un trasfondo genético, ¿no? Un cambio en el gen de las bacterias es el que produce los diversos fenotipos que encontramos, ¿no? Y todos los mecanismos de resistencia en las bacterias actúan simultáneamente, ¿no? El fenómeno de resistencia que vamos a observar es la suma de todos los mecanismos que pueda tener la bacteria funcionando simultáneamente. La clasificación de los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. Quiero remarcar acá dos nuevas drogas que se han lanzado últimamente, que es el ceftalozano tazobactam, una droga muy activa contra pseudomonas y un inhibidor que, bueno, no tiene actividad contra las carbapenemasas, y ceftazidimab, que usa una cefalosporina ya antigua, conocida, con un nuevo inhibidor, el avibactam, que sí tiene actividad para inhibir a algún un tipo de carbapenemasas. ¿Cómo se clasifican las beta-lactamasas? Las eh, cromogénicas, que están relacionadas con la resistencia intrínseca, y las que están en plásmidos, que se asocian más a la resistencia adquirida, ¿no? Y dentro de estos, en los grupos, en la clase A, B, C y D, en las que se dividen las beta-lactamasas, vamos a tener penicilinasas, cefalosporinasas, y lo que nos va a interesar en esta oportunidad son las carbapenemasas, ¿no? La de clase A, la principal, la KPC; las de clase B, las metalobeta-lactamasas, donde en nuestro medio NDM está a la cabeza; y en la clase D, las carbapenemasas tipo OXO. Los perfiles hidrolíticos de las carbapenemasas de las clase A serían, van a ser activas contra penicilinas, contra cefalosporinas, contra los carbapenems, contra astronam, pero son susceptibles de ser inhibidas por algún tipo de inhibidor como el avibactam. Las de clase B, las metaloenzimas, son activas contra todas las carbapenemasas, con excepción contra todos los beta-lactámicos, con excepción del astronam. El astronam mantiene todavía sensibilidad a actividad contra las metaloenzimas. Y las carbapenemasas de clase D, las de tipo OXA48 y sus derivados, tienen actividad contra los carbapenems, pero mantienen son sensibles todavía a la acción de las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. ¿Quiénes más actúan sobre los carbapenems? Eh, Tenemos combinaciones, ¿no? De BLE con impermeabilidad o con pérdida de porinas, AMC con pérdida de porinas, BLE con AMC. De alguna manera también pueden tocar a los carbapenems, pueden disminuir su actividad. Y hemos observado ya mutantes de KPC que empiezan a ser resistentes al inhibidor avibactam, lo que le conferiría un fenotipo parecido a las metaloenzimas. Y las combinaciones de todas estas enzimas nos dan, pues, fenotipos ya no típicos y clásicos de cada una de ellas. Los inhibidores, esto es importante,
conocer que existen ya inhibidores específicos para enzimas que pueden ayudar en la terapia. La Divactan es el que está presente en el mercado, que inactiva KPC y OXA48. Las carapenemasas en el mundo aparecieron las cromosómicas. Estas son cromosómicas, son las primeras que aparecieron, las primeras que se describieron, y luego empezaron a aparecer las carapenemasas que están codificadas en plásmidos, ¿no? Hasta la última que se ha descrito en el tiempo es la NDM, ¿no? La nueva Delhi metalorbital-glutamasa. En el Perú se han descrito ya todos los tipos de carapenemasa. Esta es una presentación del año pasado, por temas de COVID que se hizo acá en el Perú. En 2013 empezó la descripción de la primera aislamiento de una Klebsiella pneumoniae con carapenemasa, y a lo largo del tiempo se han ido describiendo distintos tipos de bacterias con carapenemasas. En 2019 nos tocó dar a conocer el aislamiento de una Klebsiella con una OXA48, y este año en el Hospital Hipólito Unanue ya va a haber una ponencia sobre este tema. Ha dado a conocer la presencia de un aislamiento con coproducción de carbapenemasas. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Que estas dos últimas eh, noticias de carbapenemasas han sido hechos por inmunocromatografía. Las anteriores todas han sido por biología molecular, y estas dos últimas se ha utilizado inmunocromatografía para la primera información al menos. Que tenemos, aparte de las resistencias a carbapenems, no solamente son por carbapenemasa, que tenemos un estudio de China, publicado hace un par de años, donde se observa que más o menos se acerca al 50% en su casuística de ellos, que la resistencia a carbapenems son por cepas no productoras de carbapenemasa. Y esto es importante o más resaltante en algunas especies, ¿no? Como Enterobacter. Acá, simplemente para mostrarle que las especies en Klebsiella, las no productoras de carbapenemasa son menores que las productoras de carbapenemasa, y esto se relaciona en estudios moleculares, ¿no? Que son mucho más detallados y no se limitan solamente a detectar si es KPC o NDM. Nos dicen qué tipo de KPC, nos pueden decir qué secuenciotipo es de la bacteria, y acá podemos ver que el secuenciotipo 307 de Klebsiella pneumoniae está relacionado a resistencia a carbapenems, pero por cepas o que no portan genes de carbapenemasa, a diferencia del secuenciotipo 258, que principalmente porta un gen de KPC2. En Escherichia coli se observa lo mismo. Esto es para ilustrativo nada más. Y acá les muestro lo que se da en un estudio publicado en el mismo estudio de China, donde las razones o que encuentran ellos el trasfondo de la resistencia a los carbapenems en cepas no productoras de carbapenemasa son la presencia de AMC, la presencia de BLE, la presencia de ANC con pérdida de porinas, la presencia de ANC o BLE y pérdida de porinas, y las combinaciones que puedan haber, ¿no? Entonces, hay que estar atentos también a este tipo de mecanismos que suelen presentarse. Entonces, en todo aislamiento que no es sensible a un carbapenem, hay que investigar de todas maneras la presencia de algún tipo de carbapenemasa. El impacto que tiene la presencia de este tipo de bacterias resistentes a carbapenems. Eso se ve en los estudios que les he mostrado acá, solamente para ver que la mortalidad prácticamente se duplica cuando hay una bacteria resistente a carbapenems, y muchas de estas van a ser por carbapenemasas. ¿Cuál es importante? Es determinar oportunamente la resistencia y la presencia de este tipo de enzimas, ¿no? Y pongo oportunamente porque el laboratorio debe, desde que hace el diagnóstico de la infección, poder decir si hay o no hay una carbapenemasa, y poder decir qué tipo de carbapenemasa es.
hacer un estudio de una colección de cepas para ver qué carbapenemas había, no va a ayudar a los pacientes que en el momento requieren información. Bueno, hay formas de detectar o sospechar las carbapenemasas. El Instituto Malbrán siempre nos actualiza la información con puntos de corte y para cada equipo automatizado que pueda tener la institución, por el método del disco para eh, orientarnos hacia KPC, MBL o a los tipos de OXA, ¿no? Entonces cada quien acá se ubica cuál es el equipo que tiene, cuál es la metodología que usa para poder sospechar de alguna carbapenemasa. ¿Y cómo detectamos las carbapenemasas? ¿Cómo llegamos más allá de solamente decir hay una carbapenemasa? Con los clásicos métodos del disco, con discos de inhibición, inhibidores selectivos. Desde Hosh ya dejó de ser usado. Test de inactivación, que los da el CLCI, los test colorimétricos, como el CARBA-NP y el Blue CARBA, que son unos test de muy buen rendimiento. Las pruebas inmunológicas, hay pruebas moleculares que se pueden hacer directamente desde las muestras y también se puede utilizar espectrofotometría de masa para investigar este tipo de enzimas. Entonces, en los discos tenemos el ácido fenilborónico para la KPC, EDTA para las metalobeta-lactamasas, con una fórmula que nos permite, para obtener la distancia de disco a disco, ¿no? La distancia entre disco y disco es X, el radio de inhibición de cada uno de los discos, y la suma de los radios más 5 milímetros nos daría la distancia de centro a centro en que deben colocarse estos discos para obtener una imagen que nos permita evidenciar fácilmente la sinergia en estos casos. Este es un esquema que usamos hace ya buen tiempo, 2017, que ha cambiado un poco porque ya estamos utilizando también Avibactam, pero esta forma de colocar los discos nos permitía, pues, en esa zona ver si había una presencia de una metalobeta-lactamasa. En esta zona veíamos si hay una sinergia con el borónico para ver KPC. Acá podemos ver BLE, ¿no? Teníamos clavulánico con astronam. Generalmente esto se ve cuando hay presencia de metalobeta-lactamasa. Y en esta zona podríamos ver si había sinergia con cloxacilina para una probable hiperproducción de AMC. El método del CLCI está descrito en el manual, no nos vamos a detener mucho en esto. El test colorimétrico para carbapenemasas. Este test en verdad es muy bueno, lo usamos bastante. Si tienen la oportunidad de implementarlo, yo se los recomiendo porque es muy noble, da muy buenos resultados, permite identificar la actividad carbapenemasa de una bacteria, ¿no? De un aislamiento, para luego, posteriormente a esta detección, investigar qué tipo de carbapenemasa está involucrado. Hay métodos moleculares que se pueden hacer desde la muestra, o esto va a depender de los recursos que pueda tener el laboratorio, y el PCR convencional siempre es válido, aunque no sea eh, útil para el paciente individual, ¿no? Esto es más para un estudio. Eh, para el paciente individual va a aprovechar mucho las técnicas moleculares rápidas de biología molecular en tiempo real. Eh, el Malditov, que estaba siendo utilizado para ver los picos del antibiótico antes de ser enfrentado a la bacteria y luego de ser enfrentado a la bacteria, los cambios que pueden haber. Y actualmente hay estudios que tratan de analizar los picos que se producen desde la identificación inicial, ¿no? Para tratar de identificar algún marcador que dé idea de la presencia de alguna carbapenemasa. Entonces, llegamos a lo que nos reúne hoy, que es las pruebas de inmunocromatografía, que son en el esquema muy fáciles de realizar, muy fáciles de interpretar, eh, son realmente sencillas, pero que tienen un trasfondo anterior, ¿no? No han tenido que hacerse muchas pruebas, han tenido que seleccionarse los antígenos adecuados, inocular ratones, cultivar los linfocitos,
seleccionar los anticuerpos monoclonales que se van a probar, ensayar todos estos contra una diferente batería de cepas que van a ser enfrentadas, encontrar la combinación que más se ajusta a los resultados esperados, pasar por el lado regulatorio, ¿no? de las instituciones, hasta que la industria nos ofrece una prueba ya validada al mercado. Entonces, esta es la tira de nitrocelulosa que tiene los test de inmunocromatografía, una zona donde están los anticuerpos contra las carbapenemasas, una zona donde están fijados anticuerpos específicos contra los anticuerpos de las carbapenemasas, y una zona que va a capturar cualquier anticuerpo como zona de control. Entonces la muestra llega, el anticuerpo correspondiente se une a la carbapenemasa. Al viajar, este anticuerpo es reconocido por su par fijado en la nitrocelulosa, se va a inmovilizar, y como estos anticuerpos están marcados con oro coloidal, se va a formar una línea de color rojo en la zona donde hubo reconocimiento. Y eso nos da la indicación de la presencia de una carbapenemasa, de la carbapenemasa que está indicada según la posición que ha determinado el fabricante. Estos kits, ¿qué tan buenos son? Esta es una publicación del Instituto de la Oficina Pública de Salud de Inglaterra, donde ellos han recopilado estudios publicados sobre un par de marcas que que ofrecen esta metodología, y ellos detallan que han encontrado en estos estudios una sensibilidad del 97 al 100% y una especificidad de 100%. ¿Qué nos dice la especificidad de 100%? Que si el test nos dice que hay una carbapenemasa y le pone nombre como NDM, pues estamos seguros de que eso es una NDM, ¿no? Y la sensibilidad del 97% tiene sus particularidades. Lo vamos a ver acá. ¿Qué factores nos influyen en que tengamos una mejor sensibilidad? Para empezar, pueden haber problemas de las variantes, ¿no? Tenemos hasta el día 22 que visité la página, 102 variantes de KPC, 40 variantes de NDM, 90 variantes de IMP y 76 variantes de BIM. Entonces, se espera que el método o que la prueba y que el anticuerpo reconozca, lo ideal sería que reconozca las 102 variantes y a las que puedan ir apareciendo, pero en la realidad puede no suceder. Tenemos en OXA48 una particularidad que no lo tiene, por ejemplo, KPC, ¿no? Se describió la primera KPC y por ahí describieron una enzima muy parecida que había cambiado un par de aminoácidos, ¿no? Le pusieron KPC2 y luego KPC3 y así sucesivamente. ¿Qué pasó con OXA? OXA48 está descrita y por ahí apareció una enzima similar a OXA48 con un par de aminoácidos que ha cambiado. Bueno, le tocaba pues el OXA 181, ¿no? Entonces no tiene esa facilidad de asociación como lo puede tener KPC-NDM. Lo que se está mencionando ahora es la familia OXA48, OXA48-like, donde hay variantes que tienen la misma actividad carbapenemasa, como estos que están listados acá, 162, 81, y hay otras variantes que no tienen actividad carbapenemasa, como la 163, 267 y 405. Entonces, OXA48 tiene esa dificultad en los numeritos. Bien, este método, esta marca, este test ha sido probado con estas variantes de OXA, con estas variantes de KPC, con estas variantes de NDM y con estas variantes de IM. Y se espera que pueda reconocer a las variantes a las que no ha sido probado, pero siempre eso es una debilidad del método, que no sucede solamente con las pruebas inmunocromatográficas, es una debilidad que también tienen las pruebas, algunas pruebas de PCR que han sido estandarizadas y pueden no reconocer algunas variantes de IM. Me ha tocado ver algún método molecular que no reconoce variantes de IM, y la inmunocromatografía sí la reconoce. Esas discrepancias se resolvieron con secuenciamiento y sí, o sea, sucede.
¿Qué otros factores influyen? El inóculo, ¿no? Y el efecto inductor del antibiótico. Y esto lo hemos visto de cerca. Ejemplo, en este trabajo, en este experimento, ensayaron el test de inmunocromatografía tomando el inóculo con asa de 1 microlitro en un bioneginto que no tenía cerca un antibiótico. Con asa de 10 microlitros, igualmente en un bioneginto que no tenía antibiótico, y de ahí con asas de 1 microlitro cerca de un disco de artapenen, de imipenem y de meropenem. ¿Qué observaron? Observaron que cuando usaban el asa de 1 microlitro en un bioreginto que no tenía el efecto inductor de algún antibiótico, fallaron en el reconocimiento de una NDM, ¿no? 17 de 18, lo que nos da un 94.4% de sensibilidad. Pero cuando tenían el inóculo con 10 microlitros, con el asa de 10, reconocieron los 18 de los 18. Entonces, mayor inóculo solucionaba el problema. También vieron que con 1 microlitro y estando la cepa inducida a producir la enzima por la presencia de un disco de carbapenem, también se podía detectar todos los aislamientos positivos, ¿no? Entonces, la presencia o hacer la prueba de inmunocromatografía, tanto como la de Glucarba, tomando la muestra con asa de 1 microlitro, bien cargada, bien llena del asa de 1 microlitro, pero de la zona adyacente al halo de inhibición que nos da el carbapenem, nos va a asegurar o mejorar mucho la sensibilidad del test. En el Perú, ¿qué ha habido de carbapenemasas? Hay 2 estudios, una revisión sistemática de publicaciones desde el año 2000 hasta el 2019, y otra que se hizo en el INS solamente de cepas del año 2019, que no están consideradas en la primera publicación porque esta se publicó recién este año. ¿Qué particularidad tienen estos 2 estudios? Que bueno, se usaron en colección de cepas y han sido por la metodología de PCR, ¿no? Es el mapa del Perú, donde encontraron, uno de los estudios donde encontró mayor incidencia de carbapenemasas, en Lima, quizá por la densidad de población, la complejidad de los hospitales, o porque quizá haya un poco más de recursos y el interés para investigar este tipo de cepas. Que podemos sacar de este estudio? Eran 103 aislamientos, detectaron KPC, NDM, IM, en cepas de Klebsiella, y Proteus eran sus principales patógenos, ¿no? Que portaban este tipo de enzimas. Klebsiella pneumonia en la cabeza, y en la cual se encontraron los 3 tipos de carbapenemasa de los que habían descrito. Este es el estudio del INS, ¿no? De 2019, donde eh, recuperaron o investigaron 78 enterobacteriales, encontrando 23 Klebsiellas perdón, 23 KPCs y 55 NDM, ¿no? Las KPCs en Klebsiella y Escherichia coli, y las NDM en Klebsiella, Escherichia providencia. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué pudimos hacer nosotros? Con el uso de inmunocromatografía, nosotros tenemos ya desde el año 2017 nuestros primeros acercamientos con estas técnicas. Por ahí empezamos con algunas cepas seleccionadas, igual hacer colecciones para poder correr estas pruebas porque no las teníamos todavía disponibles. Tuvimos acercamiento con el cartucho, el cassette que venía solo de KPC. Después apareció el de 3 enzimas, que es con el que empezamos a trabajar. Y luego llegamos a obtener eh, la presentación de 4 enzimas, ¿no? El RESIS 4. Y con el RESIS 4 hicimos un primer trabajo, un primer ensayo con las cepas que ya teníamos acumuladas, ¿no? Para esto, pues también nuestras cepas de control, que es necesario siempre en un estudio.
para poder dar validez a los resultados. ¿Qué encontramos? Esto lo presentamos el 2019 en el SPEI, con cepas que venían del 2016 hasta agosto del 2019, ¿no? ¿Qué habíamos encontrado? 39 cepas en total, Klebsiella neumonía a la cabeza, y nuevamente NDM, KPC, OXA, perdón. Encontramos NDM, KPC y nuestra primera OXA, ¿no? Esto fue en 2019. El KPC lo encontramos solamente en E. coli y Klebsiella. En este gráfico vemos cómo fue incrementando en los años la presencia de estas enzimas. A este grupo de cepas, a muchas de ellas le pudimos hacer biología molecular en tiempo real con GenExpert, un par de imágenes, y a todas le hicimos PCR convencional con una concordancia total, 100%. Lo que nos hemos presentado ahora este año en ALAM de este año ha sido un estudio ya de cepas. Un estudio que tenía la característica de no ser con colección de cepas, ¿no? Esto fue algo así como en tiempo real para el paciente, ¿no? Se le detectaba el resultado y se informaba inmediatamente al paciente para que pueda beneficiarse de esta metodología. Nuestro objetivo, bueno, determinar qué tipo de carapenemasas teníamos, muestras de hospitales. Nosotros hemos recibido muestras de hospitales, de otros hospitales del MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, clínicas particulares, varias, propios también de la clínica en la que atendemos, a pacientes particulares. Toda la identificación fue por Baitega, sensibilidad también, a todas le hicimos glucarbatez, pruebas de discos y le ensayamos el RECIST 5, que es la presentación que venimos utilizando actualmente a todas estas muestras. Empezamos. A ver, vamos a acelerar. ¿Qué encontramos? Encontramos NDM en todas nuestras muestras. KPC solamente encontramos en este grupo de estudio en orinas, IMP en heridas, y OXA-like las encontramos en aspirado traqueal y orina. En la distribución por especie, ¿no? Klebsiella neumonía a la cabeza, con NDM y KPC. En Escherichia coli solamente no encontramos Escherichia coli y KPC en este grupo de estudio. Escherichia coli con NDM, IM y OXA 48 like. Enterobacter con NDM y con IM, Providencia NDM, Citrobacter, KPC y OXA. Y las demás especies en baja prevalencia, pero con NDM, ¿no? Nuestra principal carbapenemasa en nuestro estudio ha sido NDM. Un resumen de lo que hemos encontrado: 162 aislamientos, 146 NDMs, acá sumamos alrededor de 16, un 10% de otras, ¿no? Donde están todas. Y lo que hemos encontrado es NDM la predominante con 90%, segundo KPC, IMP OXA con 1.2, y no encontramos ningún caso de BI ni de coproducción. Algo que quiero resaltar es que el Glucarba identificó a todas las carapenasas positivas. Los discos de ETA y fenilborónico clasificaron también a las metalo y sericarapenemasas en todos los casos. Y rapidito quisiera dar esta parte, que es el uso apropiado de los recursos. ¿Cómo usamos los recursos? Este es un algoritmo de una doctora colombiana que nos da cuándo usar qué tipo de prueba, ¿no? Si tenemos básicamente acá la decisores, si el resultado se requiere el mismo día, podemos usar pruebas moleculares o podemos usar pruebas como inmunocromatografía, y si no son requeridos el mismo día, podemos usar las pruebas de discos y otras alternativas. Pero ¿qué podemos comentar sobre eso, ¿no? Que si empezamos con un cultivo que ya tiene 48 o 72 horas para obtener el resultado y sabemos que es resistente a carbapenems, ya sea por el método que usemos, desde ese momento empieza a correr el tiempo, ¿no? Tenemos en 2 horas podríamos tener por un Blucarba o un CarbaNP, saber si es o no productor de carbapenemasa y tomar las medidas del caso. En 15 minutos más, saber si es un productor de NDM o KPC.
Si no tenemos estas herramientas, siempre está el test de MSIM del CLSI, que nos va a demorar un día más, y la prueba de discos, pero todo esto se puede modificar, conociendo nuestra prevalencia, ¿no? Si tenemos una prevalencia un poco elevada, ya de arranque, desde el antigrama inicial, deberíamos considerar utilizar algunos discos especiales y realizar las pruebas de presencia de carbapenemasas. Eh, Importantísimo porque los nuevos tipos de inhibidores eh, permitirían a algún tipo de paciente que se ajusta, al que le detectamos KPC, poder utilizarlo y beneficiarse de esta información, ¿no? Y del desarrollo de estos nuevos antibióticos. Este es el flujo que presentamos, ¿no? Un aislamiento primario. Eh, a partir del aislamiento, si tenemos una prevalencia de más del 30%, deberíamos ya realizarle un Blucarba sin esperar la prueba de sensibilidad. De una inmunocromatografía, si es que sale positiva, y continuar con la presencia de discos y su antigrama normal para conocer la sensibilidad, incluyendo inhibidores como el Avibactam. Si, en el caso de hemocultivos, sería conveniente tener las pruebas moleculares para realizarlas desde el frasco hemocultivo. Y si no tenemos alta prevalencia, podemos hacer una identificación normal, y si nos sale resistente o disminuida la sensibilidad a cualquier carbapenem, empezaríamos la secuencia, ¿no? Del Blucarba o Carba-NP y luego la inmunocromatografía. Siempre tener las cepas para poder investigar otras posibles causas, como pueden ser la presencia de AMC con pérdida de porinas, o de un tipo de carbapenemasas diferentes a las que están listadas en los cassettes, ¿no? Hay presencia, nos ha tocado ver eh, cepas positivas al Blucarba que no reaccionan a la inmunocromatografía, y que tampoco reaccionan al GeneXpert, y estas cepas te aportan unos genes diferentes que toca todavía estudiarlos. Bueno, entonces, este es el resumen. Tenemos que tener todas las herramientas para poder dar un informe oportuno. Lo demás son figuras que vamos a verlas rápidamente. Si tuviéramos, acá vemos un carbapenemasa positivo, sensible a la Avibactam, sospechamos de una KPC, y bueno, nos confirma la inmunocromatografía, o lo hubiéramos obtenido desde el comienzo, ¿no? Rápidamente. En este caso tenemos una cepa que es resistente, que tiene sinergia con el EDTA, pero rápidamente hubiéramos podido saber que era un NM desde el aislamiento, desde la prueba inicial. Ya tenemos una resistencia a carbapenems, sensibilidad a ceftazidima y Bactam, podríamos pensar en KPC. Vemos que no hay sinergia con borónico, eso nos descuadra un poco, pero la inmunocromatografía nos define, informándonos que esta es una OXA. Los controles de calidad, y acá tuvimos eh, iniciando los ensayos, hicimos una mezcla de todas las cepas que teníamos, las ATCC para control de calidad, y las enfrentamos todas juntas a un cartucho, a un cassette, y marcó en todas las posiciones. Casos también, como les comenté, donde no se detectan carbapenemasas por los métodos, pero si vemos acá hay una sinergia distinta, y esto corresponde a una GES. Los casos de resistencia a carbapenems con Blucarba negativo, con test de carbapenemasa negativa, donde podemos determinar o detectar sinergia con borónico, nos podría hacer pensar en KPC, pero la sinergia con cloxacilina y la sinergia de ceftazidima con cloxacilina nos orienta hacia un 11. Y creo que ya estoy en el tiempo. Esto es lo mismo acá, solamente para ver esto, que tenemos la sinergia de clavulánico con una cefalosporina de cuarta, nos da la BLE, la sinergia de clavulánico y cloxacilina que le da o recupera la actividad de ampicilina, nos configura la AMC, y en esta cepa tenía las dos enzimas puestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente la presentación, compartiendo
tu experiencia con la prueba inmunocromatográfica. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna duda, alguna pregunta. Eh, bueno, mientras van pensando los participantes en una pregunta, yo te quería consultar. eh, Ahí en ROE, donde trabajas, bueno, ya hace bastante tiempo, tienen también el GenExpert, alguna experiencia comparando. Nos mostraste un dato de GES al final, ¿no? Que no detecta porque no es, digamos, una de las carapenemasas clásicas, pero con las otras, con NDM, con KPC, con IN o con BIN, ¿alguna discordancia entre lo que hace GenExpert y lo que pudiste detectar con la cromatografía? ¿Alguna experiencia en ese sentido? Sí, 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 justo algo mencioné. Hemos tenido, a ver, estas discordancias de resultados con enterobacterias, con pseudomonas, eh, básicamente han sido con las enzimas de tipo IM. Entonces, en el cartucho actual de GeneXpert, aparentemente tendría alguna dificultad en reconocer algunas variantes de IM, que el cassette de inmunocromatografía sí lo reconoce. Y he tenido otra discrepancia, me parece acá un poquito más, más interesante todavía, es que nos pasó con una KPC, ¿no? Un paciente que tenía una KPC, un aislamiento semanas atrás, regresa, resistencia a carbapenem, igual había un poco de sensibilidad o había halos todavía en las cefalosporinas, el Blue Carba no dio, la inmunocromatografía inicialmente dio KPC, muy débil, repetimos esto, el Blue Carba seguía siendo negativo, le hicimos el SIM del CLSI negativo, la inmunocromatografía se volvió negativa, pasamos a GeneXpert y el GeneXpert sí reconocía el gen. Eh, ¿Qué pasa también con esta cepa? Que estaba resistente a Avibactam. Entonces teníamos una mutante KPC resistente a Avibactam que estaba recuperando sensibilidad a cefalosporinas. Y eso está escrito qué sucede, pero lo que no encontré por ahí literatura, pero sí he escuchado comentarios de que esta reversión de la sensibilidad de los carbapenems, de la resistencia a carbapenems, se vuelva sensible a carbapenem y resistente a cefalosporinas, hace también que las pruebas inmunocromatográficas podrían de alguna manera estar no reconociendo, ¿no? Parece que la beta-lactamasa cambia su estructura tridimensional para poder acomodar mejor a la Vivactam, suelta un poquito a las carapenemasas, pero al cambiar esta estructura, los anticuerpos que lo reconocían también tendrían alguna dificultad en reconocerlo, ¿no? Pero el gen, al menos la parte del gen que busca que el blanco, la parte donde están los primers del GeneXpert, los reconoce todavía. Hemos tenido un caso de esos y un par de casos de IM que el GeneXpert no lo reconoce, pero la inmuno sí. Sí, bueno, este es un detalle de las variantes, como dices tú. Aquí hay una pregunta que hacen en el chat. En base a la experiencia que has tenido con la inmunocromatografía, ¿podrías decir cuál es alguna desventaja que te da la inmunocromatografía? Ya nos hablaste prácticamente de todas las ventajas, el que es rápido, que te detecta al mismo tiempo, te puede detectar muchas variantes, muchos tipos de características, pero ¿cuál consideras tú que podría ser una desventaja de esta prueba inmunocromatográfica? Ya. Bueno, el acceso, ¿no? El recurso es, para algunos hospitales o algunos centros puede ser un poco más complicado. En la parte metodológica creo que la desventaja que tiene esta metodología, como la tiene igual PCR, es que van a detectar o van a funcionar con las tipos de enzimas que están configuradas en el cartucho o en el panel o en lo que se haya hecho, ¿no? Una enzima distinta no la va a detectar. Una variante quizás a la que no se ensayó tampoco la va a detectar. Por eso nosotros en nuestro esquema de procesos siempre iniciamos con una prueba de producción de carbapenemasa. Iniciamos con un Blue Carba,
y luego pasamos a la prueba de inmuno, ¿no? Así podemos filtrar las que tienen y las que no, e incluso cuando hemos encontrado cepas de Enterobacter, cepas de Aeromonas, que, bueno, no es un enterobacterial, pero está relacionado, eh, que dan Blue Carba positivo, dan las pruebas de estas positivas, pero no dan la reacción con la inmunocromatografía ni con el GeneXpert. Entonces, por ahí sospechamos que son estas carbapenemasas cromosómicas, ¿no? NMCA o IMI. eh, Esto está, pero no, están las cepas ahí esperando que podamos hacerle algo más. Y algo que sí me gustaría comentar, es decir, es, por ejemplo, las pruebas moleculares son muy buenas, pero me parece a mí que ya en estudios deberían ir más allá, o sea, no solamente llegar a que es una KPC, si lo puedo decir con inmunocromatografía, eh, si voy a hacer algo molecular, tengo que ponerle al menos el número de KPC que es, ¿no? ¿Qué variante es? Para hacer la diferencia, porque si no, no sé, no le veo mayor sentido hacer molecular es para llegar a la misma información que me da una metodología que se ha demostrado que es que tiene casi calidad PCR, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Darle porque vamos a hablar, o sea, de por sí ya nos mencionas una de las ventajas es el costo, que para algunos laboratorios no es accesible. Si la inmunocromatografía es poco accesible para algunos laboratorios, hacer una PCR es más complejo y si te va a dar la misma información como mencionas, no habría pues, un costo. Y ya para terminar, mencionaste otra pregunta que hacen algunos datos de GeneXpert. ¿Hay alguna discordancia que has tenido que hayas encontrado? No nos mencionaste KPC, pero solo para confirmar, que KPC hayas encontrado por cromatografía y no hayas encontrado en GeneXpert haya dado negativo, o solamente fueron los casos que nos mencionas No, de IN, solamente, DIM o el solamente KPC? de IN. Solamente de IN ha sido el caso de que por inmuno sí se reconoció, por GeneXpert no. Y este caso de variante de KPC fue al revés, ¿no? GeneXpert nos ayudó a resolver ese caso. Ok. Y la última, porque ya estamos sobre la hora, bueno, ya que estas pruebas detectan las enzimas, la proteína madura, la proteína misma de la enzima, podrían decir que es una prueba confirmatoria, si me da, yo no tengo duda, ¿no? Que la inmunocromatografía me da positivo, es que tiene la carbenemasa. Entonces me Sí. preguntan eso. Sí, 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 los estudios dan y bueno, nuestra experiencia con una cantidad relativamente importante de cepas, 160 cepas es un número. Lo que sí es que podemos estar probando 160 NDM2, o sea, o NDM1, ¿no? Ujú. Entonces, la idea en algún momento sería tener una colección ya mucho más grande de variantes para poder enfrentarlos. Queda para el futuro, como tema pendiente, algo que no sé, me gustaría comentar, ya que se va a ver una ponencia sobre OXA, ¿no? Este, la OXA 48 Lite, en nuestro caso lo hemos encontrado, o sea, siendo relativamente escasas o infrecuentes, las hemos encontrado en Klebsiella, en E. coli, en Citrobacter, en Morganella, en varias especies. O sea, a diferencia de KPC, ¿no? Que para nuestro caso se ha fijado en Klebsiella y por E. coli. No sé, ¿qué tiene esta OXA? Sería cuestión de estudiar un poco más esta, a ver qué condiciona que Complementar con algunos estudios. pueda ser muy democrática con todas las especies. Claro, claro, no, no. Bueno, de repente hay más, el entorno genético le permite ingresar a cualquier especie bacteriana. Bueno, Luis, muchas gracias. Ya estamos sobre la hora para presentar a la Disculpa, siguiente disculpa ponencia. Gracias el por tiempo.